estimamos. Aquí veo, por ejemplo, a Carlos Cadena, fue él, su paisano de Armenia, quien también nos lo presentó. Gracias, Carlos. También el doctor Enrique, el doctor Carlos Moreno. Tenemos el proyecto de hacer el Jardín Botánico de Villa de Leyva con el doctor Alberto Gómez. Está aquí el doctor Rodrigo, la doctora Beatriz. Bueno, y un tema, yo le decía al doctor Alberto Gómez, el título que pusimos a nuestra charla, Defendamos la Naturaleza, es un título para mí bonito, pero a lo mejor no sé para todos los demás y tan taquitero. Yo hubiera dicho, doctor Alberto Gómez, que lo hubiéramos llamado el mariposario, porque la persona que yo voy a presentar aquí, el doctor Alberto Gómez, es la persona que creó el mariposario de Armenia. ¿Quién es el doctor Alberto Gómez? Él tiene una hoja de vida tremendamente grande, amplia. Es increíble. Se graduó de abogado en la Universidad Javeriana en 1970. Y él ha combinado, un abogado siempre estudia temas tan interesantes y el derecho se convierte en una plataforma tan importante para hacer uno cualquier cosa, que este es uno de los ejemplos cómo el derecho ha servido de plataforma al doctor Alberto Gómez para escribir numerosísimos libros, para participar en una cantidad de leyes que se han implementado en Colombia. Les voy a decir más o menos cuál ha sido el recorrido del doctor Alberto Gómez. Él obtuvo el título de doctor en jurisprudencia, en Derecho y Jurisprudencia, en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana. Hizo una cantidad de especializaciones, de doctorados, etcétera, etcétera. Asesoró en 1990 a la Alcaldía de Bogotá en la creación del Departamento Administrativo del Medio Ambiente, la actual Secretaría de Ambiente. Y años después realizó para esa misma entidad la evaluación ambiental del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital. Hizo lo propio con la alcaldía de Armenia. Es que el doctor Alberto Gómez fue un alcalde jovencísimo en Armenia. Yo creo que, no sé, ¿cómo se puede ser alcalde de una ciudad tan importante como Armenia tan joven, 5 años después de egresado de abogado? No sé, ahora nos lo contará él, pero creo que hizo muy buena alcaldía. Fue autor de la ley 299 de 1996, por la cual se protege la flora nativa y se reglamentan los jardines botánicos, y participó activamente en la concepción de la ley 491 de 1999, por la cual se estableció el seguro ecológico y se modificaron los delitos ambientales. Desde 1998 es miembro de la Junta Directiva del Instituto Alexander von Humboldt, en representación del señor Presidente de la República. Fue el delegado de los alcaldes de Bogotá en la Junta Directiva del Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, de 1994 a 2005. Fundó en 1979 el Jardín Botánico del Quindío. Fue el autor del diseño conceptual del jardín y del mariposario, y actualmente es su presidente. Preside también la Red Nacional de Jardines Botánicos Colombiana, de Colombia, desde 1996. En el año 2010, la Cancillería colombiana lo designó como punto focal de Colombia de la estrategia de conservación de plantas ante el Convenio de Diversidad Biológica. Bueno, Alberto, yo creo que si sigo comentando todo lo que has hecho, no voy a acabar y voy a copiar el tiempo. La cantidad de libros que has escrito, el último que lanzaste fue algo relacionado con los delitos ecológicos, ¿no? Tú comentabas, bueno, tiene una hoja de vida impresionante, los invito a que lo consulten en Google si quieren. Alberto está defendiendo la naturaleza y hay algo que me llama la atención que él dice. Nosotros los colombianos no sabemos lo que tenemos y no sabemos defender nuestra naturaleza, ni sabemos lo que tenemos, lo que poseemos.
¿Por qué ignoramos que poseemos el país mejor situado de todo el mundo, que es una casa de 2 esquinas, que tiene casi, o no sé si todos los pisos térmicos, Alberto? ¿Por qué tú alguna vez pensaste o piensas que los colombianos, por ignorancia, atacamos el tesoro que más tenemos, que es la naturaleza? Y te doy entrada ahora para que tú nos comentes, porque es un tema efectivamente nuevo, permanentemente nuevo para nosotros. A lo mejor nos hemos acostumbrado a tenerlo todo, a no valorarlo. Por favor, Alberto. Voy a empezar a compartir el, el, la presentación y ahí podrán ustedes comprender que la doctora Marielita, a quien le agradezco muchísimo que me haya invitado, ha hecho un resumen magistral de todo lo que yo voy a decir en esta media hora o 25 minutos que tengo programado. Y el título, efectivamente, lo escogió ella. Se llama Defendamos la Naturaleza. Y arranca precisamente con el planteamiento que me parece muy fundamental, que son los conceptos básicos, porque, como decía el zorro en el Principito, el lenguaje a veces es fuente de mal entendimiento. La gente utiliza las palabras a veces sin saber su significado, y este es un caso patético en Colombia, que hablamos de una cantidad de cosas que no tenemos ni idea. La biota es el conjunto de los seres vivos. A nosotros en el colegio nos enseñaron reino animal, vegetal y mineral. Eso está derogado hace mucho rato. Los científicos más o menos se han puesto de acuerdo que hay un reino de las bacterias que se llaman monedas, un reino de protistas, que son microorganismos, hongos, flora y fauna. O sea, son 5 reinos. El reino mineral lo sacaron de aquí como reino, y por esta razón la biota es el conjunto de los seres vivos. Y ahora bien, la biodiversidad es la variabilidad de la biota, es la variabilidad de los seres vivos y de los ecosistemas. Y entonces la gente habla, hay que proteger las especies de la biodiversidad. No están diciendo nada. Están hablando de las especies de la variabilidad. ¿Eso qué es? Porque la biodiversidad es la variabilidad, por decir algo, la biodiversidad de lagartos es cuántas especies de lagartos hay en un determinado sitio. Esa es la biodiversidad, no es el conjunto de los seres vivos. El conjunto de los seres vivos es biota. Y otro concepto que me parece muy importante, porque en la legislación colombiana, y recuerden pues que yo soy abogado, pero llevo apenas 49 años estudiando biología y ecología. Los recursos naturales son aquellos que tienen un valor actual o potencial. Así está definido en el Convenio de Diversidad Biológica, en la decisión andina sobre recursos genéticos, y pues en la normativa colombiana. Recursos naturales es aquello que tiene valor actual o potencial. Entonces, un ejemplo puede servir para entender mejor el concepto. El chigüiro, que es el roedor más grande del mundo, que habita en Colombia y Venezuela, es Hydrochaeris hydrochaeris, es un nombre científico, y se comercializa por los criaderos, y uno puede comprar en Bogotá, hay muchos restaurantes, y en el Meta también, restaurantes donde venden carne de chigüiro. O sea que el chigüiro tiene un valor actual o potencial. Se sabe a cómo está el kilo de carne de chigüiro en Bogotá. Es fauna silvestre, sí, pero es también recurso natural porque se sabe su valor. Ahora, cuando nosotros los cachacos nos vamos para la región Caribe, que aquí en Colombia curiosamente la llamamos la costa, como si no tuviéramos una costa, y Marielita ahora nos recordaba que estamos en una esquina con 2 mares. Bueno, cuando nos vamos para el Caribe, hay un mosquito que nos pica que se llama el jejen.
eso es fauna silvestre, pero nadie comercializa el GEGEN y eso no tiene valor actual ni potencial. Luego el GEGEN es fauna silvestre, hace parte de la biota, pero no es recurso natural. Entonces, la pregunta que está al final es esa: ¿debemos conservar toda la naturaleza o solo los recursos naturales? Toda la legislación colombiana está impregnada de ese mercantilismo económico sobre la naturaleza. Si la naturaleza vale plata, hay que conservarla. Si no, no. Y eso es absurdo, porque toda la naturaleza, como sabemos, está interrelacionada. La ecología precisamente es la ciencia que estudia las relaciones de los organismos vivos y su medio, y entre los organismos vivos entre sí. Entonces, debemos conservar toda la naturaleza, no únicamente los recursos naturales. Ahora, ¿qué pasa con Colombia? Y Marielita ahorita lo señalaba muy bien. Colombia es reconocido mundialmente por su diversidad biológica. En flora, por decir algo, tenemos el segundo lugar después de Brasil, que es 7 veces Colombia. O sea que por kilómetro cuadrado tenemos la mayor diversidad florística del planeta. Eso es impresionante. Por decirles algo y hacer una cuña gratis, aquí en el Jardín Botánico donde me encuentro en este minuto, tenemos fácilmente en el bosque, tenemos 500 especies de plantas en 15 hectáreas que tiene este bosque. 500 especies de plantas. Inglaterra tiene 1.200. O sea que tenemos casi la mitad el número de especies de todas las plantas de Inglaterra, de un país. En mariposas tenemos, el inventario va en 185 especies. En el planeta hay 17.500. O sea que en este bosquecito de 15 hectáreas está un poquito más del 1% de las mariposas de todo el mundo. Eso les da a ustedes la magnitud y cómo todos los científicos que pasaron por aquí, todos los que han investigado la biota colombiana, se sorprenden y se asombran viendo se asombraron viendo y describiendo esto. En los textos de Humboldt, y Marielita, que es historiadora, sabe, los textos de Humboldt cuando cruzó esta cordillera, esto fue impresionante, la emoción que le producía a él la diversidad biológica tan asombrosa de esta región y de este país. Todo el país es así. Entonces, es un país muy reconocido por su diversidad. ¿Y por qué la tiene? Eso algo de lo que decía también Marielita, la posición privilegiada en la zona intertropical, y porque pertenecemos simultáneamente a los Andes, a la región amazónica, a la región pacífica, a la región caribe. O sea, 4 fuentes. Además estamos conectados con Centroamérica y con Norteamérica a través del Istmo. O sea que hay muchos flujos de diversidad biológica por esa razón. Además tenemos un complejo sistema orográfico, nuestras montañas, tenemos una diversidad climática desde orilla del mar hasta nieves perpetuas, y que aquí en esta parte del mundo la presencia humana es relativamente reciente. Hablan los historiadores de que puede ser de 20.000 o 30.000 años atrás. El ser humano tiene 7 millones de años de existencia en el planeta. Todo, y lo encontraron en el África, el fósil más antiguo de un humanoide. O sea que todos somos afrodescendientes, que es otra categoría que también, curiosamente, decimos que todos somos afrodescendientes porque todos venimos del África. Pero aquí en esta región del mundo, los seres humanos más antiguos llegaron hace 30, 40.000 años, y los más depredadores, los europeos, llegaron hace 500. Entonces, la presencia humana aquí es muy reciente, y por esa razón hay con todos esos factores climáticos y geográficos, etcétera, y de calidad de suelos, es que hace que este país sea asombrosamente diverso en todas sus manifestaciones biológicas. Este es un artículo que yo traje aquí y lo copié casi que literalmente
de la revista Avance, dirigidos por el doctor Peter Raven, que fue el presidente de Jardín Botánico Missouri, hoy es presidente emérito, y compara la diversidad de las zonas tropicales de América, África y Asia, que son los hábitats biológicamente más ricos de la Tierra. En Latinoamérica, o sea, lo que llamamos el neotrópico, desde el sur de México hasta la Argentina, incluidas las Indias, tenemos 19 millones de kilómetros. Tengan presente esa cifra, 19 millones en esta partecita. Y casi 120.000 especies de plantas, 120.000. En África, que tiene 22 millones de kilómetros, África tropical al sur del Sahara, lo que llaman el África subsahariana, 22 millones de kilómetros, nosotros estamos hablando de 19 millones. Ellos llegan a 57.000. O sea que pueden ver que en el mismo, un territorio muy parecido, ellos un poquito más, 3 millones de kilómetros más, tienen la mitad de lo que tenemos nosotros aquí. Y si sacamos a Madagascar, África, oigan esto, África subsahariana quedaría con 30.000 especies, que es lo que tiene Colombia, que es 17 veces más pequeña. O sea, la diversidad de este país es asombrosa. Yo cada vez que voy a reuniones internacionales y digo, soy Alberto Gómez de Colombia, la gente me mira con una admiración y con una emoción, como que dice, usted viene como del paraíso, señor. Es así los investigadores de afuera que conocen de ecología y de biología. Esta comparación que hago con el África, yo no sé si en la imagen alcanza a leerse el último renglón, aquí en mi computador no me lo alcanza a leer, pero a pesar de esa diversidad de que Colombia solo, si sacamos a Madagascar, comparado con el África, tiene la misma cantidad de especies de plantas y tiene más, me lo dijo el doctor Jorge Hernández, más diversidad de especies de fauna silvestre que todo el África al sur del Sahara. Colombia solito tiene más diversidad de especies de fauna y obviamente tiene la misma cantidad de especies de flora. Eso es increíble. Y los niños pintan perfectamente una jirafa y son capaces de describir un baobab, que es un árbol africano. En cambio, si uno les dice, pínteme un paujil y pínteme un chachafruto, que son de aquí, de Colombia, no tienen ni idea. Estas son algunas de las cifras de la megadiversidad del país. Primeros en aves y orquídeas, pero también primeros en mariposas. Ahí aparece en la gráfica como segundos en mariposas, un trabajo que hizo Blanca Huertas, una colombiana que trabaja en el Museo de Historia Natural de Londres, pudo demostrar que las mariposas de Colombia, Colombia es el país más diverso en mariposas, como en aves. Y también, óiganlo, en murciélagos. Tenemos el primer lugar en murciélagos, en aves, en mariposas y en orquídeas. El segundo lugar en plantas, con la previsión que les digo que Brasil los gana, pero es 7 veces más grande. En anfibios y peces dulceaquícolas. El tercer país en palmas y reptiles. Y el cuarto lugar en mamíferos. Miren eso, esto, y se puede uno extender. Casi que no hay grupo biológico en el cual Colombia no esté de primero o de segundo. En Samias, por ejemplo, somos los primeros también. Esa es la maravilla de país que tenemos. Pero, aquí hay un pero. Un pero fenomenalmente grande. Miren estas cifras. Más de 170.000 hectáreas de bosque natural son destruidos cada año en Colombia. Eso representa una destrucción de 1 hectárea cada 3 minutos. O sea que en los 20 minutos que llevamos, o 21 minutos que llevamos, se han destruido 7 hectáreas de bosque. Mientras nosotros estamos hablando aquí sobre la conservación, acaban de destruir 7 hectáreas de bosque natural en alguna parte de Colombia. O en diferentes partecitas que sumadas dan 7 hectáreas. ¿Y cuáles son las causas? Están ampliando la frontera agrícola, en parte porque hay inequidad en la propiedad de la tierra.
cultivos con fines ilícitos, no cultivos ilícitos, como dice la gente, o plantas ilícitas, porque las plantas son inocentes, lo que es el fin para el cual usted cultiva. Entonces, cultivos con fines ilícitos, sí. Institucionalidad ambiental ineficiente. Las autoridades ambientales del país son de una torpeza y de una dificultad de operación que asombra, ¿no? La minería legal y la minería ilegal, sobre todo, que es más numerosa y más dañina. Y la expansión de áreas urbanas. Como pueden ver, todo está condensado en intereses económicos. La gráfica de arriba es en un parque natural, por ejemplo, y la de abajo es en la Sierra Nevada de Santa Marta. Cultivos de arrasamiento de bosque para cultivos con fines ilícitos. ¿Cuáles las causas remotas? Ausencia de líderes con clara voluntad política hacia la naturaleza, poca conciencia política de la sociedad acerca de sus derechos y la asombrosa ignorancia sobre nuestra realidad ecológica. Eso es lo más triste de todo. Necesitamos más educación política y ecológica. No sabemos ni de lo uno ni de lo otro. ¿Y cuáles son las consecuencias de ese arrasamiento de 1 hectárea cada 3 minutos? Extinción de especies biológicas, no solamente porque se extingue la flora, que hay plantas que no se dan sino en ciertos sitios, que es lo que se llama plantas endémicas. Por ejemplo, al sur del país, por el Putumayo, hay muchas plantas que solo se dan ahí. Y el arrasamiento de los bosques en el Putumayo para el cultivo de coca es para llorar. Y cuando usted destruye el bosque, le altera el hábitat a la fauna silvestre. El doctor Jorge Hernández me decía que el 85% de la fauna silvestre colombiana vive en los bosques naturales. Entonces, si usted destruye los bosques, está destruyendo el hábitat del 85% de la fauna silvestre del país. Obviamente, cambio climático, alteración de ciclos de agua, pérdida de suelos que han expuestos a la erosión, empobrecimiento de comunidades humanas, pérdida de posibilidades de emprendimiento. O sea, un drama real. O sea, un país muy diverso, rico, como dicen, palabra que a mí no me gusta, porque riqueza, cuando hablan de riqueza, patrimonio natural, recurso natural, todo está con un signo pesos de delante. Entonces la palabra rico no me gusta. Me gusta más diversidad biológica que eso, pero es un país muy diverso y con una pobreza humana terrible. Y aquí hay una paradoja terrible, porque frente a una diversidad tan alta y una devastación de bosques que ya les he explicado, la extinción de especies, la alteración del paisaje, la degradación de ecosistemas, está reforzado por nuestro abismal desconocimiento sobre la biota y la ecología locales. Y que yo aquí hago un breve paro porque vamos a presentar algo relacionado con la fundación. Bueno, mi estimado doctor Alberto, muchas gracias, qué interesante, de verdad, la exposición que tú estás tomando, me estás dando, se aprende muchísimo, cada vez aprendemos más, y bueno, muy rápidamente, ustedes saben que somos una fundación, y pues la idea es que todos colaboremos para poder llevar adelante todos los proyectos que tenemos, que son muchísimos de la fundación. Bueno, lo primero es que tenemos nuestro libro del Festival Internacional de Historia, vale 58,000 pesitos más el envío. Es un libro que tiene todos los temas que han sido tratados. Nosotros no solamente tratamos temas sobre historia, tratamos temas sobre arte, filosofía, arquitectura, humanidades. Y bueno, es enriquecedor verdaderamente detenerse uno a mirar este libro. Regálenlo para los cumpleaños, regálenlo para sus trabajadores, para sus hijos, para sus hermanos, para las personas cercanas, y van a ver cómo se los agradecerán por siempre. Bueno, aparte del libro, tenemos cómo podemos ayudar a la fundación. La podemos ayudar con una promoción que tenemos, que es el libro más
y digamos poder participar en todo, obtener mucha información sobre la fundación. Ustedes pueden entrar a la página de la fundación y ahí encontrarán más de 120 conferencias que se han dictado, no solamente en los festivales, sino en todas las semanas. 200.000 pesitos nos ayudan muchísimo para poder hacer toda la labor que hacemos nosotros, no solamente sobre historia, sino que también tenemos apoyo a los campesinos, apoyo social, que esto es muy importante, este espíritu social que tiene la fundación a través de la historia. Bueno, también tenemos que se nos viene ya el 5º Festival Internacional de Historia, que como siempre lo hacemos en la hermosa ciudad de Villa de Leyva. En esta ocasión lo vamos a tener el 9, 10 y 11 de septiembre y va a ser presencial. Es un festival presencial. Como siempre tendremos los mejores expositores de Colombia, internacionales. España está muy unida a nosotros, como también lo están los peruanos, los mexicanos, los portugueses. Entonces van a tener ustedes una diversidad de temas y una diversidad cultural este 9, 10 y 11 de septiembre. Como siempre tendremos abonados que se pueden ir pagando con el tiempo y vamos a tener entre 28 y 30 magistrales conferencias. Ya hay mucha gente interesada, pues en su momento les diremos cuándo pueden conseguir las boletas para el 5º Festival Internacional de Historia en nuestra hermosa ciudad de Villa de Leyva. Bueno, tenemos también se nos vienen otros temas que son el de las conferencias que vamos a tener. Tendremos tardecitas con la historia para los niños. Ha sido realmente asombrosa, maravillosa la aceptación que ha tenido en los niños, en los colegios y en los padres de familia esta tardecitas con la historia, que la hacemos los miércoles a las 5 de la tarde con transmisión por Zoom. El 23 de febrero iniciamos a las 5 p.m. con la maravillosa historia de la aviación. Entonces, por favor, le pueden decir a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, para que puedan estar a las 5 de la tarde con nosotros. Bueno, también ustedes saben que tenemos un producto muy importante que se llama Vive tu Museo. Esta parte de los museos es muy importante, Carlos, si puedes mostrarnos. Y tendremos en Cartagena la historia oculta de Cartagena. Vamos a mostrar un poco sobre el Museo Grado. Y vamos a tener a las doctoras Iliana Restrepo y a uno de nuestros fundadores, la doctora Elvira Cuervo de Jaramillo. Son excelentes narradoras. Este producto de los museos se los recomiendo a ustedes. Hemos ya desarrollado conferencias de más de 12 museos. Ustedes se podrán pasar por toda la historia de los museos colombianos, todas las cosas no contadas, todas las cosas no vistas y las vistas en los museos. Entonces se los recomiendo muchísimo, con mucha acogida, Vive tu Museo con nuestra próxima historia oculta de Cartagena. La próxima conferencia que tendremos Carlos, por favor. La próxima conferencia de Tardeando con la Historia será el sábado 26 de febrero, o sea, el próximo sábado a las 4 p.m. en Lago de Titicaca. La expositora es doña Cicinia Anse, y con nuestra moderadora tan querida como lo está haciendo el día de hoy, lo hace también nuestra vicepresidenta Mariela Vargas. Bueno, eso era todo lo que le quería decir a ustedes, y sigamos con esta interesante charla del doctor Alberto Gómez, que verdaderamente nos tiene fascinados. Adelante, doctor Alberto. Gracias. Voy a compartirlo, pero no sé. Voy a compartir.
Ya puede compartir normalmente. Dale de nuevo compartir y ahí ya le va a aparecer. Vamos aquí. Y les había planteado este problema, que frente a una riqueza biológica asombrosa, una diversidad biológica, perdón, asombrosa, y una devastación terrible, se suma el abismal desconocimiento que tenemos en todo Colombia sobre la biota y la ecología locales. Nadie sabe nada de nada. Es increíble. Ahora pinta una jirafa y no es capaz de hay un sorprendido, creo. Creo que hay un micrófono prendido. Bueno, listo. Hay una... los niños pueden pintar jirafas y no pueden pintar paujiles, y muchos de ellos no saben si el paujil es un mamífero, si es un ave, si es y resulta que es una ave hermosísima de Colombia en peligro de extinción. Y el planteamiento nuestro ha sido simplemente así. En las relaciones personales uno primero conoce, después quiere y después protege. En la naturaleza es igual. No podemos pretender que los colombianos protejan la naturaleza si no la conocen. Nadie sabe qué es lo que tiene a su alrededor. Ni los niños en el colegio saben cómo se llama el árbol que está en la mitad del patio del colegio, ni el pajarito que está posado ahí. O sea que creemos que la estrategia de la educación es el primer paso para la conservación. Nadie puede conservar nada que no conozca. Y cómo medir qué tanto sabe la gente sobre su entorno natural. Y yo voy a hacer aquí como una especie de perversidad que me da de haber sido profesor durante tantos años en colegios y universidades, haciendo estas tres preguntas para que ustedes en su sitio donde se encuentren puedan responder. Mencione 3 especies de palmas nativas de Colombia que se den en su región y las que usted conozca. Palmas nativas. En Colombia, les cuento, tiene 264 especies de palmas. Somos el tercer país en diversidad de palmas del mundo. Primero Malasia, segundo Brasil, que nos lleva 4 palmitas de ventaja. O sea que donde descubramos 5 palmitas, quedamos nosotros de primeros en América y segundos en el mundo. Bueno, si usted sabe 3 especies de palmas, díganlas en voz baja y nosotros asumimos que sí sabe. Pero le voy a dar ese dato que tiene Colombia, esa cifra. Luego, aves. Mencione 3 especies de aves nativas en su territorio que usted conozca. Colombia tiene 1.954 especies de aves. Es el país, como les dije ahora, más diverso del mundo en aves y en mariposas. En cada caso, de cada 5 aves del mundo, hay una viviendo en Colombia. La idea es que usted nos pueda decir, ahí en su soledad, 3 nomás, de las 1.954 del país. Y otra más especializada. ¿Qué especie de tortuga oriunda de su región conoce usted? Colombia tiene 30 especies de quelonios, que es este grupo de las tortugas. Total que lo hago simplemente como ejercicio para que ustedes mismos se den cuenta del problema del sistema educativo colombiano. Nosotros hicimos un ensayo aquí en el Quindío para medir la ignorancia colectiva sobre los temas biológicos y ecológicos. Y con la ayuda de un profesor de la Universidad de Quindío, experto en estadística, yo le dije que quería hacer una encuesta con validez estadística y hicimos 17 preguntas sobre eso a 819 personas en todo el Quindío, todos los grupos de edades, todos los grupos socioeconómicos, el sector rural, urbano, todo. Este ejercicio se puede repetir en cualquier lugar de Colombia y da el mismo resultado. Miren esto, estas son las preguntas. 3 especies de palmas, 3 ornamentales, 3 maderables. ¿Para qué sirve la palma de táparo? Uso de la palma de vino, plantas nativas en artesanía, de dónde se extraen las macanas, etcétera. Ahí están las 17 preguntas.
no las repito todas para no aburrirlos. Hablamos de peces, de aves, de mamíferos, de todo. Y las respuestas fueron para llorar. El 84% de las personas de las 819 o estaban cursando bachillerato o ya lo habían cursado. O sea, de las 819, el 84% habían tenido un nivel educativo satisfactorio. Y resulta que la encuesta, la gente no tiene ni idea de nada. La gente conoce más lo de afuera, el hurapán, la teca, los elefantes, las jirafas, todo lo de afuera, y lo de aquí nadie. Nuestro sistema educativo nunca se ha preocupado por el tema. Yo decía, si yo viviera en Kuwait, y yo sé que Kuwait es rico en petróleo, yo educaría a los niños sobre qué es el petróleo y cómo se forma el petróleo y para qué sirve el petróleo y en qué utilizaciones industriales hay el petróleo. Y estamos en un país mega diverso y en Colombia nadie tiene ni idea de nada. Nadie. Pero es que no ni los niños, ni los adultos, ni los viejos, no. Todo el mundo es ignorante, pero para llorar. Yo les contaba que llevo 49 años estudiando biología y ecología colombiana y me siento ignorante del tema, porque la magnitud de la diversidad de este país no le cabe a uno en la cabeza. Es impresionante. Entonces, como digo yo aquí, nos comportamos como extranjeros en nuestra propia tierra. No conocemos nuestro entorno, ni los niños, ni los adultos, ni casi nadie. Solamente ciertos especialistas en las universidades están muy enterados de las melastomatáceas y de las lauráceas y de las aves y grupos así, pero el global de la gente no. Brigitte Batiste, la directora de la EAN, la rectora de la EAN, perdón, me decía, en Costa Rica son los niños los que le enseñan a los visitantes los nombres de los árboles, de las mariposas, de las aves, de todo, porque se los enseñan en el colegio. Aquí nuestro sistema no ha sido capaz de incorporar la enseñanza de la ecología local y este ejercicio, repito, va para todo Colombia. Usted lo hace en Boyacá, lo hace en Nariño, lo hace en Atlántico, en el Meta, donde usted quiera, y da el mismo resultado. Nadie sabe nada de nada, solamente unos privilegiados poquitos. Y eso da como resultado una pérdida de oportunidades en términos ecológicos y en términos socioeconómicos. Yo menciono mucho un caso de un árbol aquí en el Quindío, que lo descubrí jugando tenis en unas canchas populares que hay en Armenia. Había un árbol ahí al lado muy curioso, tomé unos ejemplares de semillas, los germinamos y me puse a averiguar y se llama zapotolongo, paquira acuática, se da desde Centroamérica hasta Colombia. En Centroamérica las mujeres cogen esos frutos que son blancos, los ponen sobre una lata, sobre el fogón y los asan y se los comen. Son muy nutritivos y muy deliciosos. En Colombia las únicas que comen de esos frutos son las ardillas. Nadie come eso. ¿Por qué? Porque no sabemos. Porque nadie nos ha dicho, ese árbol es comestible. Nosotros ya lo estamos reproduciendo en el jardín y tenemos casi 1000 árboles listos para enseñarle a la gente un árbol alimenticio importante. O sea que las posibilidades en términos socioeconómicos que se niegan por la ignorancia son gravísimas en un país empobrecido y con hambre. El primer punto del desarrollo sostenible es combatir el hambre y la pobreza. Y resulta que tenemos un país con una diversidad biológica altísima y la gente se muere de hambre y se muere de pobreza económica, pudiendo utilizar la naturaleza, obviamente sin destruirla. Entonces, ¿cuál es la solución a ese problema? Que si queremos conservar esa diversidad, tenemos que conocerla, y para conocerla es la educación. O sea que la solución a todo este embrollo es la educación ambiental. Y esa es la síntesis de la conferencia, y con esto prácticamente termino. Creemos que la educación conduce al conocimiento, el conocimiento conduce al amor y el amor conduce a la preservación de la vida. Esta fotografía es de unos niños en el Jardín Botánico del Quindío abrazando un árbol de matapalo que llaman. Es un árbol muy grande y porque nosotros creemos
que solo en la medida en que tengamos educación para los niños, este país va a ser mejor y se va a salvar. Lo que se está extinguiendo en Colombia no lo sabemos siquiera. En un arrasamiento de esa magnitud de 1 hectárea a cada 3 minutos es dolorosísima y es lamentable. Y por eso, de nuevo, muchas gracias a la Fundación, muchas gracias a Marielita por la presentación tan generosa, al doctor Morales. Pero Alberto querido, estamos aquí y bueno, tenemos muchas cosas de qué hablar. Yo también me declaro ignorante de tanta riqueza que tenemos. Lo que sí sé es que los colombianos tenemos un ánimo tan erizante que nunca volvemos los ojos hacia nosotros mismos. Y tenemos el país, por no decir el más, uno de los más ricos de la tierra, con una variedad tan grande, con un mapa mucho más grande era el que teníamos que el que tenemos ahora, porque lo hemos entregado y no nos ha importado nada. Vivimos de espaldas al mar, a las costas que tenemos. No hemos podido desarrollar el Pacífico. El Caribe sigue siendo lo que fue, la riqueza que lograron los españoles, los colonizadores, lo que desarrollaron. Nos sentimos orgullosos de lo que hicieron los colonizadores, los conquistadores, la Cartagena colonial, la Villa de Leyva colonial, pero nosotros que reclamamos la independencia, porque nos sentíamos herederos y dueños de esta tierra, los que nos llamamos criollos o los mestizos ahora, ¿qué hacemos y de qué somos capaces? Tampoco voy a decir que no somos capaces de nada, porque tú, Alberto, por ejemplo, nos estás dando ejemplo y no nos has contado de una obra tan maravillosa como la que tienes, el mariposario. ¿Cuándo se te ocurrió a ti hacer un mariposario en la Armenia, una región privilegiada donde no se siente dolor alguno porque esa temperatura es maravillosa? Cuéntanos del mariposario. Yo todavía no lo conozco, pero cuéntanos algo del mariposario. Tú eres el creador, el director. ¿Cómo se te ocurrió preservar un poquito, de tener el instante, de tener el vuelo de las mariposas? Cuéntanos algo de eso. Gracias, Marielita. La idea de fundar un jardín botánico me la dio el profesor Jesús Hidrobo, un botánico y muy ilustre de la Universidad Nacional en Bogotá, que me enseñó cantidades de cosas, y él me sugirió, cuando yo estaba presidente de alcalde, yo tenía 27 años, estando alcalde de Armenia, yo lo invité, yo ya llevaba unos añitos empezando a estudiar ecología, que me empecé de rebote porque estaba dando clases de filosofía en un colegio, y ahí los estudiantes, yo les dije que yo no quería discutir los problemas que el ministerio ordenaba que se discutiera, que eran los problemas filosóficos del siglo XIX, y que estábamos entonces en el siglo XX, que yo quería discutir los problemas que ellos y todos teníamos. Y uno de ellos me dijo, hablemos de ecología, y yo, pues yo no tengo ni idea de eso, pero aprendemos entre todos. Ahora en Harvard están desarrollando un método pedagógico en que el profesor y los alumnos aprenden simultáneamente la materia, y el profesor solamente sirve de guía. Bueno, en resumen, llevaba yo unos añitos en ese tema, invité al doctor Hidrobo como alcalde de Armenia yo, para que hablara de ecología en 1975. Él me dijo que por qué no organizaba un jardín botánico. Le dije que no conocía ninguno, pero que me iba a poner a estudiar eso, y aquí me tiene. Fundamos este jardín botánico en Calarcá hace 42 años, vamos a cumplir 43, y lo abrimos hace 22 años, y soy presidente de la red de jardines desde el 96, y he estado en reuniones internacionales sobre jardines botánicos, y la gente cree que yo soy autoridad, pero yo no soy autoridad de nada, solamente soy aprendiz de brujo. Bueno, muy interesante. Ojalá fuera posible
tener un jardín botánico en cada ciudad nuestra, en cada pueblo de Colombia. ¿Por qué, por ejemplo, Tunja no tiene un jardín botánico? ¿Tú crees que está todavía sujeta a la maldición, a la aridez y a los vientos? Eh, no, a mí me parece que en Tunja lamentablemente sucedió algo triste, que fue que invirtieron una plata muy grande en un proyecto de un jardín botánico, pero sin ninguna planeación de cómo funciona un jardín botánico. Es algo parecido a lo que sucede con los médicos, que los nombran directores de los hospitales. Ellos son muy buenos médicos, pero de administración no saben. Entonces, en los hospitales, los gerentes tienen que ser administradores, no médicos. O deben tener una buena junta médica que lo asesore diciendo qué es lo que debe hacer desde el punto de vista médico, pero no más. Entonces, cuando usted nombra a un buen botánico para que le dirija un jardín botánico, resulta que el botánico pues no sabe de eso. Pues porque una cosa es la botánica y otra cosa es la organización de jardines botánicos. Entonces, eso fue lo que sucedió en Tunja. Yo he propuesto para convertir esa enorme inversión que se hizo allá, que eso se convierta en el Parque Nacional de la Papa, porque si hay algo que sea bien boyacense es la papa. Entonces, que la gente empiece los visitantes puedan conocer la variedad de papas que se producen en Colombia, que las tengan todas, y además toda la gastronomía de la papa. Y me decía Marielita, hablando de este tema, y las historias asombrosas que hay en el planeta entero con la papa. Ella me hablaba de los efectos durante la guerra, de cómo la gente sobrevivió comiendo papa, siendo una planta americana en Europa, gracias a que la habían llevado allá en el saqueo que hicieron los imperios portugués, español, inglés, etcétera, sobre estas tierras. Y bueno, todo lo de la papa podría ser una cosa absolutamente asombrosa. Y digo otra cosa que es más sorprendente: casi nadie ha visto un fruto de papa. El fruto de la papa es una sola nácea, y el fruto de la papa es, haga de cuenta, un tomate. Yo vi uno en Nariño, es un tomate grisáceo, como arrugado, y además muy tóxico. Y tomarle una foto a un fruto de papa y mostrárselo a la gente, porque este es el fruto de la papa. Porque cuando uno le dice a la gente que el tomate y la papa son de la misma familia, no le creen a uno. Porque lo que uno se come es una cosa muy distinta. La una se come el fruto y la otra se come parte de la raíz. Entonces, es muy diferente. Bueno, en resumen, lo de Tunja ha sido lamentable, pero Tunja tiene la enorme maravilla de tener todos los pisos térmicos del país, desde orillas del río Magdalena hasta las nieves del Cocuy, a donde yo he soñado ir, como Marielita lo sabe, y eso le daría para hacer un jardín botánico en muchos sitios, o sea, estaciones de un solo jardín en diferentes pisos térmicos, para que además la gente, los visitantes, se asombren de eso. El desperdicio fenomenal de esto, queridos amigos, es que el turismo de naturaleza ha crecido más que todos los turismos. A pesar de la pandemia, el turismo ha crecido. El turismo de naturaleza ha crecido muchísimo más. Y entonces el potencial que tiene Colombia en turismo de naturaleza es fenomenal. Hay viajeros, ahora estaba leyendo que hay 70 millones de observadores de aves. ¿Cuál es el país más diverso de aves del planeta? Colombia. ¿Cuántos de esos 70 millones no han venido a Colombia? Pues yo pienso que las 2/3 partes fácilmente. O sea que nosotros aquí podíamos organizarnos para hacer eso, para hacer avistamiento de aves y para mostrar la diversidad de la flora nativa nuestra. Esa flora de Boyacá, yo estuve vinculado con el proyecto del bioparque de Paipa y estuve muy metido en eso. Un proyecto que lamentablemente ha estado de tropezón en tropezón, pero la Asociación de Amigos de Paipa ha estado impulsándolo, y yo pienso que gracias a esa tenacidad eso va a salir adelante. Un proyecto bellísimo que mereció todas las mejores calificaciones de conciencia y que por razones políticas no se pudo hacer en Paipa, pero algún día lo haremos. Pero bueno, lo que me importa a mí decir es que el potencial de turismo de naturaleza
de Boyacá es infinito y de todo el país. Es increíble que, por ejemplo, hablemos del bioparque que tú estabas mencionando de Paipa, con un proyecto aprobado de conciencias y con más de 15 años de alcaldes que no han comprendido la magnitud del tema y lo que tienen entre manos. Realmente nosotros como electores, ¿qué les pedimos a los alcaldes? Es realmente penoso lo que ha sucedido en Paipa y lo que sucede en muchísimos pueblos. Pues yo digo de Boyacá porque es mi tierra, pero me imagino que de toda Colombia, que realmente en lugar de echar para adelante estamos echando para atrás, inhibiendo cualquier empresa que vaya a favor de la ecología o de resaltar los valores propios, ¿verdad, Alberto? Así es. Y yo creo que lo más importante en este caso es que se pueda crear conciencia. Yo hablo de que tenemos una deficiencia en la dirigencia política que no son conscientes de esto, de que tenemos aquí el mejor motor de desarrollo que se pueda imaginar, porque es un motor de desarrollo que es amigable con el ambiente. O sea, el turismo de naturaleza es un turismo respetuoso de los entornos, es una maravilla. Y no hay ni mejor distribuidor del ingreso que el turismo. O sea que nosotros aquí estamos desperdiciando el mayor potencial, ¿no? Un amigo jubilado de la Universidad Nacional me decía en Barranquilla, en este país la gente se muere de hambre durmiendo encima de la comida. ¿Cuánta planta nativa puede tener Boyacá y muchas partes de Colombia que los lugareños no saben? No tienen ni idea qué son ni para qué sirve, porque tenemos una orientación cultural de que tenemos que comer una cantidad de cosas que no son de aquí. Ni las vacas son de aquí, ni el arroz es de aquí, ni bueno, la papa sí y el tomate. Pero lo que son las proteínas básicas nuestras no las conocemos. El consumo de pescado en este país es ridículo frente a otros lugares del planeta y todo el potencial. Ustedes vieron que somos, si no estoy mal, el tercer país en diversidad de peces dulceacuícolas, o sea, de agua dulce. Y no sabemos nada. Nadie sabe nada de eso. Nosotros en los acuarios que vemos en los centros comerciales tienen bailarinas chinas y peces del Japón y de África. Y de aquí no, nada. No valoramos lo nuestro. A mí me enseñaron en Medellín una vez y no se me olvidará nunca. Si a usted no le gusta lo nacional, usted está mal hecho. Y muy mal hecho. Imagínate que yo sostengo que para uno, si le ponen a elegir la piedra preciosa más bella del mundo, muchísimas personas podrían elegir la piedra más bella del mundo, querido Alberto, las que son delatadas por las mariposas azules. Se dice que cuando uno ve esas mariposas azules tan bellas, tan grandes, es señal de que hay minas de esmeraldas. Y las esmeraldas realmente, pues, para mí, es la piedra más bella del mundo. Son muy frágiles, se parten muy fácilmente, pero tienen un brillo realmente que conecta con el cielo y con otras latitudes. Sin embargo, es increíble que muchísimas veces lo más bello que tenemos, como la esmeralda, como esas plantas inocentes que tú decías, son inocentes, porque hemos de hablar de la coca, de la marihuana, son plantas sagradas según nuestros ancestros, mal utilizadas. Lo que es perverso es el fin al que destinamos estas plantas. Pero toda esa abundancia tan sobrenatural que tenemos en Colombia, porque yo podría decir que es sobrenatural lo que tenemos en Colombia, realmente reducido a cenizas por una gran ignorancia y porque los colombianos no tenemos el afán de identificarnos ni de apreciar lo propio. Renegamos de los ancestros, pero nosotros somos un producto deteriorado que no hemos capitalizado la herencia que tenemos, ¿verdad? ¿O estamos siendo muy críticos, querido Alberto? No, así es, Marielita, así es, y yo pienso que para contestar una de las preguntas que formularon,
Esto es un problema de responsabilidad personal y colectiva. A pesar de que esto es un jardín botánico, aquí tenemos 4 lugares de avistamiento de aves, pero yo viendo la ignorancia de la gente, estoy publicando cada semana en un periódico local aquí en el Quindío un ave. Entonces, este fin de semana salió la tórtola roja migratoria, la tórtola digo, la tángara, y para que la gente se vaya familiarizando con lo que tenemos aquí volando en estos días. Es una ave que viene de Norteamérica a pasar el invierno de allá, lo pasan aquí más calientito, aunque ha estado lloviendo mucho, claro. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es tratar de utilizar todos los medios, pero tenemos que contar con las autoridades. Por eso es que tenemos que ser muy conscientes a quién elegimos y qué compromisos van a adquirir con eso. Yo empiezo a dictar clase otra vez en la Universidad de Quindío este lunes próximo y parte de lo que yo insisto es que es una responsabilidad personal de la gente empezar a enterarse qué es lo que tienen ahí a su alrededor. El árbol que está en el antejardín, el árbol que está en la calle, al frente de la casa, el pajarito que está ahí asomado, la lagartija, todo. Aprender qué es eso y cómo funciona y qué relación tiene lo uno con lo otro. Todo eso es una personalidad, una responsabilidad personal y colectiva. Sí, aquí hay una pregunta de Teresita Cardona que te la traslado. Dice, muchas gracias Alberto por esta charla tan maravillosa. Quedé asombrada y me genera una inmensa tristeza mi propia ignorancia absoluta sobre un tema vital para todo el país. ¿Por dónde podríamos empezar para corregir una deficiencia tan profunda? Nosotros creemos que, como dijo Herbert Marcuse hace muchos años, el problema ecológico es un problema político y tenemos que presionar a quienes controlan el sistema educativo para que transformen el pensum. Nosotros le propusimos al gobernador del Quindío una clase de socioecología de 5º a 8º y yo le pasé todo el programa día por día de los 160 clases que habría que dictar en 100 aves, 100 mariposas, 100 de otros grupos biológicos, 100 plantas útiles, geología, hidrología, climatología, etcétera, para que la gente se entere, porque es que la ignorancia es impresionante, da grima, y además a veces le dicen a uno cosas absurdas, inventadas, bueno, etcétera. Entonces, me parece a mí que lo primero es una presión política para que los dirigentes hagan el cambio educativo que requiere el país. Solo en la medida en que los niños empiecen a comprender cómo es el ave que está en el patio del colegio y cómo se llama el árbol o el palo, como la gente le dice, ese palo que está en el patio, ¿cómo se llama? Ni idea. Bueno, que aprendan qué árbol es ese y a qué familia pertenece y qué produce y cuál es el aporte, el servicio ecológico, el servicio ecosistémico que ese árbol presta al entorno. O sea que yo creo que hay mucha información por las redes, afortunadamente, y uno podría dedicarse a estudiar y aprender más del entorno y buscar los amigos que saben y preguntarles y anotar y volverse maniáticos de eso, como me volví yo. Pero uno entre más aprende, más se da cuenta que no sabe nada, porque este país es inmensamente diverso. Entonces, estudiar ecología o biología en Noruega o en Suecia, pues es muy fácil, porque es muy poquito, porque la diversidad es casi nada. Pero aquí en esta diversidad, que nosotros desconocemos todo lo que hay, es bien importante. Yo compartí con el querido doctor Alberto un paseo a la alta montaña de Paipa y me quedé asombrada. Él y el director del Jardín Botánico de Bogotá saludaban a los árboles por su nombre. Yo no sabía el nombre de ninguno. La verdad, eso me impresionó muchísimo, Alberto, y me prometí a mí misma aprenderme varios nombres, me sé algunos. Sigo amando a un árbol extranjero que en Bogotá tuvo muchísima preeminencia y que finalmente le dio una enfermedad
que hizo que ya no lo sembraran tanto, como es el urapán. Un árbol muy hermoso, muy gigante, pero no es un árbol nuestro. Después ya he aprendido que, por ejemplo, el sangrado, que son ese árbol que han sembrado mucho ahora, que tiene unas hojas rojas, sí es nativo, que debemos dar preeminencia a los árboles nativos, pero claro, nuestra ignorancia es muy, muy grande. Por eso doña Irma Acevedo nos pregunta otra vez, Alberto, ¿por dónde podríamos empezar a corregir una deficiencia tan profunda? Y ella también nos pregunta si el sendero del antiguo, para llegar a Monserrate o por Monserrate, no sé si tú conoces ese sendero bogotano, es posible un gran lugar para avistamiento de aves. Sí, ese tema, bueno, primero hay muchas publicaciones muy buenas. La CAR Cundinamarca, por ejemplo, ha hecho publicaciones de libros excelentes donde describen el árbol, el porte del árbol, la arquitectura, el detalle de la hoja y de la flor y el nombre común y el nombre científico, etcétera. Ese que tú estabas mencionando de hojas que se van, cuando se van madurando, antes de caerse se vuelven rojas, es el croton, que es un árbol muy bello, es un árbol nativo, como bien lo dijiste, y es mucho mejor, obviamente, que el urapán. El urapán es un árbol de unas raíces fenomenales que destruye alcantarillas y andenes y las losas del pavimento de la calle, o sea, y es un árbol invasor y es un árbol exótico, es de la China, se llama Fraxinus chinensis. En cambio, el croton sí es un árbol muy bello y muy lindo y muy decorativo. En Bogotá, por la 120, no, la 117, 116, 117, por allá hay unos ejemplares muy bellos. Bueno, y el tema del avistamiento de aves, que yo digo que eso podría, si nos dedicáramos a producirle comida a las aves en las ciudades, usted se imagina cómo se volvería este país con esta diversidad que tenemos. Hicimos nosotros un ensayo hace 4 años en un barrio en Armenia con la empresa de energía de aquí, que querían sembrar árboles de bajo porte, que no había que podarlos por las cuerdas de la luz, y yo le propuse a la gerente que le dábamos árboles ornamentales de bajo porte que no hicieran competencia con las cuerdas de la luz, pero que además le produjeran alimento a las aves. Y le fascinó el cuento. Y lo hicimos en el barrio Mercedes del Norte en Armenia. Inventaríamos las aves que había antes de la siembra y acabamos de hacer el inventario 4 años después. La diferencia es emocionante, emocionante. No solamente hay más especies que no había antes, sino más población de las que había. Y eso fue un ensayo en un barrio. ¿Te imaginas lo que podríamos hacer en Colombia si en todas partes averiguáramos cuáles son los árboles del sitio que les gustan las aves y sembrarlos en las calles, en los antejardines, en los lotes desocupados, todo para que se aumente la población de aves? Especialmente ahora que ya no hay caucheras ni niños que disparen sus caucheras. Se volvería este país la locura para los visitantes. ¡Qué maravilla! Mira, tenemos varias preguntas muy bonitas aquí. Te las voy a decir, Alberto. ¿La tecnología actual permitirá recuperar con siembras masivas? Dicen que están haciendo experimentos para sembrar millones de árboles en tiempos muy cortos. ¿Es así? Y Carlos Alberto Cadena es el que nos pregunta. He leído artículos donde dicen que con la ciencia se va a poder recuperar todo, aún la capa de ozono, casi milagrosamente. ¿Así será? Yo, sobre el tema de la siembra de árboles, el concepto claro es que más que reforestación, lo que hay que hacer es restauración ecológica. Que la diferencia está en que uno siembra en un sitio que ha sido devastado, uno siembra árboles, arbustos y plantas herbáceas. O sea que trata de reproducir el ecosistema en las condiciones en que estaba más o menos originalmente. Reproducirlo igual es imposible, porque además la naturaleza está cambiando minuto a minuto, pero sí por lo menos el concepto de qué especies había, etcétera. Por eso es tan importante no introducir lo que no es de aquí. Aquí en la cordillera, que la gente llama central y que nosotros llamamos Andes de Quindío, porque así la llamaba
Humboldt, Francisco José de Caldas, Bolívar, todo. Llamaban la cordillera, que la gente llama central, la llamaba Andes de Quindío, y a mí me parece que es un nombre muy lindo y que además evoca a los quindos, que fue un grupo de los que fueron masacrados por los invasores españoles. En esta cordillera, en una compensación de un contratista, sembraron no sé cuántas hectáreas de urapán, de ese árbol asiático invasor. ¿Qué hacen sembrando un árbol asiático invasor en la cordillera? Eso es una barbaridad. Entonces, la restauración ecológica es el criterio, y lo más importante es que se haga en sitios donde ha habido devastación y recuperar los ecosistemas. En la medida en que uno pueda establecer corredores biológicos en el campo, que pueda conectar un bosque con otro, haciéndole una ayuda con una siembra, eso sería fundamental, porque eso facilitaría mucho el desarrollo de las comunidades faunísticas. Y yo creo mucho en la ciencia, pero no creo que la ciencia resuelva todo. Aquí hay que ponerle mucho conocimiento serio y mucha política y mucha acción decidida para que este planeta permita que la humanidad continúe viviendo en ella como el principal protagonista que es. Cuéntanos una cosa que a mí me maravilló cuando me comentaste, Alberto. Yo pensaba que las montañas y los valles y toda la naturaleza era un poco estática, pero tú me comentaste, no, ellos se mueven permanentemente. Encontramos que las montañas crecen, de pronto los valles decrecen, están moviéndose todo el tiempo. Cuéntanos cómo es eso. Nosotros pensamos que la naturaleza es mucho más estática que nosotros mismos. No, con decirte que yo estoy en el Quindío, y el Quindío hace unos cuantos millones de años era una isla en el Océano Pacífico. Con eso te digo todo. Y yo le cuento eso a la gente y me miran, Alberto Gómez está como loquito. La parte emergida, que siempre ha estado emergida de Colombia, es un pedazo de Orinoquia y un pedazo de Amazonia. Y mire cómo lo pronuncio: Orinoquia y Amazonia. La gente dice Amazonía, y así es como se dice en portugués. Aquí es Orinoquia y Amazonia. Eso es la única parte que ha estado emergida, que como parte del escudo guyanés se separó del África. Entonces, Sudamérica, la placa de Sudamérica se desprendió del África y se vino hacia el occidente, y África hacia el oriente, y nos hemos ido separando lentamente. Cada año se separan 7 centímetros. Ya lo tienen medido los científicos por medio de satélites. Y ese desplazamiento implica que choca contra la otra placa, la del Pacífico, que se mete por debajo. Entonces, por eso la placa del Pacífico fue levantando a toda Colombia, y entonces la gente se sorprende cuando va a Villa de Leyva y encuentra restos de caracoles marinos. Dice, pero ¿cómo en Villa de Leyva caracoles marinos? No, es que Villa de Leyva y Boyacá y Cundinamarca y todo, y el Tolima, todo estaba en el fondo del océano, y esto fue levantado por la fricción de las placas, y ese proceso continúa siempre, no para nunca. Y entonces las montañas están, eso llaman orogenia, las montañas están creciendo permanentemente, y van surgiendo nuevas cordilleras. La cuarta cordillera colombiana, que es un argumento adicional para que no haya ninguna central, porque cuando usted tiene 4 cordilleras, ¿cuál es la central? No hay ninguna central. Bueno, la cuarta cordillera es la isla de Malpelo, Serranía del Baudó y Serranía del Darién. No sé en cuántos, en 50, 100 millones de años, de pronto a algunos de ustedes no les toque, va a haber esa cuarta cordillera formada, y se va a ampliar Colombia hacia el occidente. O sea, Buenaventura va a ser territorio, no puerto, sino territorio adentro, como fue todo esto. Les repito que el Quindío fue una isla en el Océano Pacífico. No, muy interesante. Mira, yo me he puesto a pensar en eso que tú me estás enseñando y nos estás enseñando, querido Alberto, y es también nuestros ancestros indígenas
que nos cuentan posiblemente llegaron por el estrecho de Bering, cuando los glaciares se deshacían y volvían a hacerse, ¿no? Eran como puentes de hielo colgantes a través de los cuales avanzaban pues los asiáticos en busca de unas nuevas tierras o una exploración, y de pronto esos puentes de hielo los trajeron aquí a América, ¿verdad? Sí, la humanidad, el planeta ha tenido periodos de glaciación y deglaciación. Estamos en un periodo interglaciar, o sea que nada impide que, por una razón que los científicos no han podido establecer, el planeta se empieza a enfriar, y se empieza a enfriar de tal manera que el agua se condensa en las montañas y retrocede el mar 100, 150 kilómetros, porque el agua se sube a las montañas y se forman unos cascos de nieve impresionantes. Y luego, cuando empieza la deglaciación, empieza a derretirse esa nieve y empiezan a cubrir. Por eso aquí en el Quindío no podemos ver los caracoles marinos que uno ve en Villa de Leyva, porque esto, por la deglaciación y 8 volcanes que tenemos aquí en el borde, en esta región, pues en erupción derritieron toda esa nieve, y esto se llenó de lava y de cenizas, de lodos y de cenizas volcánicas. Entonces, hablan de que el Quindío puede tener en promedio 50 metros de lodos. Para los más viejos, los que nos tocó lo de Armero, allá bajaron 30 metros. El Quindío tiene en promedio 50 metros y por los lados de Filianda 90 metros. Es un edificio de 30 pisos de lodos que bajaron de la cordillera. Eso es impresionante. Entonces, para poder ver los caracoles hay que bajar mucho bajo tierra. Y por eso hay una cantidad de poblados, de ciudades que posiblemente están enterrados, sobre los cuales hemos construido y estamos descubriendo permanentemente lo que llaman hallazgos arqueológicos. Sí. Pero exactamente, entonces estamos como llegando al cielo, escalera sobre escalera, creando ciudades o poblados encima de otros, sosteniéndonos como en esos juegos que vemos a veces en la televisión, Alberto, sobre los hombros de los otros, haciendo otros poblados, otras ciudades, ¿verdad? Así es, no, hay una terrible falta de consideración sobre cómo funcionan las cosas. El más patético es Armero. En 1500 y pico, ya después de que los españoles habían llegado aquí, se produjo una erupción del volcán del Ruiz, y una nube una luz de lodos cubrió Armero y mató un poco de gente. Eso hubiera sido suficiente para decir, no volvemos a vivir en Armero. Y la gente, sabiendo que esa es la corriente por la cual bajan los lodos, volvieron a instalarse ahí, y en 1985 murieron 30.000 personas por la irresponsabilidad de construir una ciudad donde no funciona. Una vez yo fui al Amazonas y un indígena tenía la casa encaramada, pero bien arriba, no sé cuánto, como cuatro pisos arriba en la selva. Y yo subí hasta allá y le dije al hombre, ¿y usted por qué vive aquí tan encaramado? ¿Es acaso por los leones, por los tigres o por las culebras o por qué? Me dijo, no, por el agua. Y yo, sí, ¿cómo así por el agua? Y dijo, es que hay una época de lluvias y el río Amazonas sube hasta aquí. O sea, el hombre tenía claro conocimiento de la ecología para construir su casa. Y un indígena, y lo hacía perfectamente bien. Su casa no se le inundaba porque la había construido por encima del nivel hasta donde llegaban las aguas. En Bogotá construyeron el barrio, no me acuerdo el nombre, es un barrio que en todos los inviernos, en los periodos de lluvias, se inunda. Construido por ingenieros y arquitectos egresados de universidades importantísimas, hicieron la bestialidad de construir un barrio en un sitio donde el río Bogotá, cuando hay muchas lluvias, se desborda y las inunda. Y uno ve en la televisión la señora sacando el colchón emparamado y sacando agua de la casa, porque la casa está construida donde no saben de ecología.
este indígena, sin haber pasado por la universidad, sabía más ecología que los ingenieros arquitectos que hicieron esa bestialidad de ese barrio en Bogotá, que a mí me da risa cada vez que veo, digo, ya está pintado, porque uno no puede ir contra el funcionamiento de la naturaleza. Entonces hay que averiguar cómo funciona la naturaleza para hacer las cosas bien hechas. Bueno, aquí nos acompañan varios ingenieros y varios arquitectos, ¿no? Espero que si tienen alguna cosa que decir, pues de pronto abrimos los micrófonos, si alguien quisiera hacer alguna interpelación. Y si no es así, yo le preguntaría al doctor Alberto Gómez, bueno, ¿por qué debemos ir a conocer el mariposario? Nos va a emocionar tanto que vamos a conocer no solamente los nuevos túneles, el túnel de la línea, sino que vamos a llegar a un paraíso, porque vivimos en un paraíso en Colombia. Muchas gracias, Marielita. Aquí este jardín es muy bueno, pues porque salvamos un bosque premontano que estaba en riesgo de desaparecer, porque los antiguos de ellos me habían anunciado que si yo no me levantaba la plata para comprar el terreno, ellos lo talaban en 2 noches. Y que les imponían una multa, pero como esto es zona urbana, que la pagaban vendiendo por metro cuadrado y eso no era problema. Entonces, salvamos un bosque premontano que quedó, son 14 hectáreas dentro del área urbana de Calarcá. Eso ya de por sí, especialmente para los europeos que vienen aquí y se sienten fascinados. Y los científicos ni se diga. Yo traje una vez a un botánico jubilado de Madrid que vino aquí y el hombre casi lloraba de la emoción porque dijo que con todos los años que él había trabajado y estudiado, nunca había estado en un bosque como este. O sea que ellos valoran mucho esto. Lamentablemente, pues porque ellos lo que tenían lo perdieron, en cambio nosotros que todavía lo tenemos, por eso hacemos un esfuerzo descomunal por salvar esto. Y que lo debemos repetir en todas partes, ¿sí? Y ese proyecto de Paipa tiene que salir adelante y enderezar el de Tunja y mejorar el de... Hay un proyecto en Yopal también lindísimo. No es para construir un jardín botánico en Yopal, sino convertir a Yopal en un jardín botánico. Ustedes imaginan lo que podría ser eso en términos de ecoturismo. Hay un proyecto en Montería. O sea, yo me paso todo el tiempo tratando de escribir y de soñar con que este país pueda ser mejor. Y hay mucha gente que me acompaña, afortunadamente. Hay mucha gente soñadora y gente medio loca como yo, que como me decían mis 6 hermanas, que yo que estudié Derecho y que soy abogado, que hacía construyendo un jardín botánico y un mariposario. Bueno, y dentro del mariposario tenemos 1.500 mariposas volando permanentemente y en medio de 680 metros cuadrados en un mariposario con forma de mariposa, que es una imagen ya muy reconocida en muchas partes. Total que tenemos el museo, tenemos un zoológico de insectos, tenemos un museo de insectos, tenemos el museo del túnel de la línea, que es una novedad. O sea, la gente que conozca los túneles que se acaban de inaugurar, pues se van a sorprender con el museo que nosotros hicimos aquí, de esa obra, la más grande en la ingeniería colombiana. Y todas las consideraciones que hubo que hacer desde el punto de vista ecológico para que no produjera perturbaciones graves en el entorno. Bueno, es decir, aquí hay mucha cosa por ver la colección de palmas, que es ya famosa mundialmente, y de las 264 especies de palmas de Colombia, tenemos 200 aquí. Y las tenemos exhibidas para que la gente las conozca, porque la gente no tiene ni idea, repito, la ignorancia pues es dolorosa, para que sepan cuáles son las palmas de Colombia, porque aquí la gente siembra palma areca, palma washingtonia, en Bogotá hay muchas, palma Reina Alejandra, palma bismarckia, todas de afuera. Y de las palmas de Colombia nadie las siembra, porque además nadie las vende, porque además nadie las conoce. Mejor dicho, todo un círculo vicioso terrible. Se ve la imagen del mariposario muy bella, en una forma de mariposa,
aquí estamos en la imagen. Y mientras tanto le damos la palabra a Carlos Alberto Cadena, que ha levantado la mano. Por favor, Carlos. Gracias. Bueno, aquí a mi paisano Alberto, que claro que estamos con eso de Paipa y la ida al Cocuy, todo eso está pendiente, pero avanzando. Alberto, no podemos dejar pasar la tarde sin que nos cuentes como anécdota los nombres. Yo pensé que ibas a hablar de esto, porque fue una pelea, los nombres que se le dieron a los túneles de la línea, que lograron arrancárselos a ese adefesio de ponerle los nombres de políticos, y terminó precisamente ganándose esta batalla de los nombres que llevan hoy. Y nos gustaría si nos cuentas cómo fue eso y por qué esos nombres, Alberto. Muchas gracias. Con mucho gusto, Carlos. El director de Invías actualmente, Juan Esteban Gil, ha sido un hombre muy querido, a quien conozco desde hace muchos años, y él ha querido mucho este jardín. Se lo ha caminado varias veces y nos ha reconocido mucho el esfuerzo que hemos hecho por tratar de tener este sitio. Y ustedes no se imaginan lo que fue la pandemia. Nosotros teníamos 60,000 visitantes al año y en marzo de 2020, 0 visitantes y con una nómina de 30 personas. Y yo le dije al director del jardín, no vamos a votar a nadie, vamos a hacer el esfuerzo y vamos a pedir auxilio y vamos a hacer lo que sea. Y logramos sobrevivir sin salir de nadie. Total de que me siento, pero fue esfuerzo de los empleados. Se fueron todos para el vivero a sembrar árboles y a recoger semillas y a replantarlos y a venderlos y logramos sobrevivir. Y Juan Esteban Gil, el director de Invías, me pidió que le ayudara con toda la parte de jardinería, de ornamentación de los túneles y los viaductos o puentes de la obra del túnel. Esos son 31 viaductos y 25 túneles. Eso es una obra enorme, grandísima. Va desde Cajamarca hasta Calarcá. Y yo un día le comenté que esos nombres que tenía los puentes, es que puente RCN. Y yo, no, pues pongámosle nombres de las cosas de aquí y las pintamos para que la gente las vaya conociendo. Y entonces está los túneles tienen nombre de animales y los viaductos tienen nombre de plantas. Entonces está el puente de los Arrayanes, el túnel de los Venados y así sucesivamente. Y están pintados para que la gente empiece como a familiarizarse con eso que es de lo de aquí, para que conozcan lo de Colombia. Entonces, eso fue obra del director actual de Invías, a quien le tenemos mucha gratitud y que se ha portado con nosotros muy bien. Eso fue una idea nuestra, pero él la secundó y la realizó. Gracias, Alberto. La gente, nuestros queridos compañeros en esta exposición nos están preguntando. María del Carmen Carrillo, que siempre nos acompaña, una maravillosa empresaria, nos está preguntando, Alberto, si pudiéramos ver digitalmente, hacer un recorrido por el mariposario. Nosotros elaboramos en plena cuarentena y hicimos con mucho esfuerzo un recorrido virtual y eso no queda tan bueno como para que la gente venga aquí. Entonces lo que tratamos de motivar es que la gente venga. Pero te quiero decir, Marielita, que el 80-85% de los visitantes vienen aquí es porque alguien les dijo que valía la pena. El 85%. No es porque lo leyeron ni porque vieron una publicidad, no, nada. Porque alguien les dijo, vayan que vale la pena. Y la gente viene aquí y se asombra. De verdad, se asombra. Todos vamos a ir, querido Alberto. Sin embargo, si nos puedes dar algún aperitivo virtual, pues estupendo. Ya lo pasaremos encarreando con la historia. Ha sido una maravillosa exposición. Gracias, Alberto. Gracias por ser pionero en este conocimiento ambiental, en reconocer el paraíso en el que vivimos los colombianos, por reconocer los tesoros que despreciamos los colombianos y por ser pionero en la educación. Esperemos que todos nos eduquemos, efectivamente, todos nos reconocemos como ignorantes en la mayor parte. Qué rico ir a ver
mariposas. Yo tengo la ilusión de ver y de sentir las mariposas transparentes, porque también hay mariposas transparentes. Eso es una belleza. Bueno, Alberto, entonces, pues simplemente ya te tendremos en otra charla, porque creo que esto da muchísimo motivo para indagar y para expresar muchas otras cosas que hoy simplemente hemos esbozado. Pues el amor a la naturaleza, el amor que empieza a crecer, porque el amor siempre crece, crece, crece más que las montañas. De manera, Alberto, qué rico que te estemos viendo ahorita. Gracias, gracias a todos nuestros compañeros de viaje en el amor a la naturaleza. Y bueno, pues nos despedimos de ti agradeciéndote y agradeciéndoles a todos. Por favor, Alberto, coméntanos algo, dinos algo. ¿Nos vas a mostrar la mariposa invisible? Pero ahí está la fotografía del mariposario desde una torre que yo hice construir para que la gente pudiera apreciar. Esta mariposa es una mariposa de la región andina nuestra, y azul transparente, hermosísima. Para mí es de las mariposas más lindas de Colombia, si no es la más linda. Y es además de una coquetería. Uno se la encuentra en bosques no tan calientes como este Calarcá, sino más fríos por los lados de Finlandia, de Génova. Es una mariposa que uno la ve dentro del bosque y se posa, y uno saca la cámara y ella empieza a moverse en diferentes posiciones, posando. Es vanidosísima y posuda. Y uno se encanta con ese bichito. Total que no, vale la pena que vengan aquí para que se maravillen del país que tenemos, porque aquí estamos mostrando todo lo de todas partes. Yo tengo aquí, por ejemplo, una orquídea que traje de mi último viaje al bioparque de Paipa, al proyecto del bioparque. Allá recolecté una orquídea, la tengo aquí y está viva. Total de que aquí en el Quindío queremos mostrar la maravilla de país que tenemos, y que vale la pena que entre todos hagamos el esfuerzo educativo para que los niños aprendan, y que sean los niños del futuro los que valoren verdaderamente esta diversidad biológica que nos ha hecho famosos mundialmente. Bueno, muchas gracias a ti, Alberto. Agradecemos a nuestro presidente de la Fundación, Carlos Moreno, a nuestro comité académico, Rodrigo Llano, Beatriz Cortázar, a Enrique Morales, a Carlos Alberto Cadena, a Carlos Mateus, a todos ustedes también que nos han acompañado, y simplemente pues hacemos una pausa y esperamos volver a contar con el doctor Alberto en próximas ediciones. A todos ustedes, muchísimas gracias, y aquí estaremos con ustedes el próximo sábado. Un abrazo muy grande. Que estén muy bien.